Hola y bienvenidos al capítulo número 11 del podcast de Más Dividendos. Hoy tenemos una tarde muy especial porque después de mucho tiempo hemos conseguido que se una a nosotros Rubén, más conocido como Rubén 1985. Todos sabéis que es una persona que sabe muchísimo de finanzas y además es muy buena persona. Entonces yo creo que nos lo vamos a pasar aquí fenomenal hoy por la tarde hablando con él. Me parece que la mejor manera un poco de introducirlo, pues es que también Marcos, que lo conoce mucho, y Arturo, que hagáis una breve reseña. Creo que va a empezar, en este caso, el que más lo conoce igual es Marcos, por trabajar juntos, pero creo que valdría la pena que nuestro amigo Arturo, con su estilete habitual, haga una pequeña introducción. ¿Estás de acuerdo, señor Arturo? En lo del estilete no, pero como quieras. Dale, dale. Bueno, pues, ¿qué decir, no? Rubén es uno de mis héroes, ¿eh? No como Bezos, que hice el podcast del otro día, porque Bezos está a un nivel ahí estratosférico, sino uno de mis héroes personales, ¿no? Yo le conocí pues online, como a todos vosotros, ¿no? Y hemos hablado muchísimo. Es un tío, pues es un erudito, vamos, o sea, está súper preparado y vamos, no he tenido, no le he podido dar un abrazo aún, que tengo ganas de hacerlo, ¿no? Porque vivimos, bueno, antes yo vivía en Reino Unido, ahora ya estamos más cerca y bueno, y me ha enseñado muchísimo, sabe muchísimo y bueno, es uno de estos casos. Alguien está haciendo ruidito de fondo, lo digo por si no os estáis dando cuenta. Es uno de estos casos en el que vamos, hay una gran diferencia entre valor y precio, ¿no? Es decir, Rubén ahora mismo debería de estar ahí trabajando para una gestora, claramente, ayudándoles. Él es una persona que es muy humilde, lo que todavía le engrandece más, ¿no? Porque si hablas con él te das cuenta de que no se considera así muy especial ni nada de esto, pero bueno, eso es él, ¿no? Pues él debería de estar trabajando pues en una gestora, ayudando, no a elegir inversiones probablemente ni nada de eso, porque él no es la ambición que tiene, pero sí a darles perspectivas, puntos de vista y formas bueno, de afrontar las inversiones, la gestión de las carteras bueno, y dándoles ideas. Y nada, es para mí, ya te digo, un gran honor, ¿no? Y un placer el que esté Rubén aquí hoy con nosotros. Y ahora saco de estilete luego dentro de un rato. Ya he acabado de momento con las loas y alabanzas. Marcos. Bueno, pues yo qué voy a decir ya, pues todo lo ha dicho Arturo. Yo además tengo la suerte de que lo tengo en el trabajo, porque bueno, oye, por cosas que han ocurrido en la vida, pues oye, se vino conmigo. Algún día podré decir que le di clase, fijaos qué cosas, o sea, yo dando clase a Rubén, cuando, como dice Arturo, pues por lo general, cuando viene a mi sitio, nos juntamos un rato, pues realmente lo que me da es clase él a mí, ¿no? De todas estas cosas de economía, de empresas. Bueno, como dice Arturo, como es un erudito y se lo lee todo, pues yo me puedo dedicar los fines de semana a mi Netflix y luego pues los lunes le digo, ¿qué has leído? Pues me hace el resumen, me quedo con la letra gorda, que es lo que me interesa, y me viene pues perfecto. Y como dice Arturo, pues bueno, es una persona que evidentemente tenía que estar trabajando en aquello que le gusta, que es efectivamente analizar, ver empresas, dar su opinión, confirmar opiniones. Y luego, si queréis, podemos hablar de sus fórmulas mágicas por ahí, que yo de vez en cuando saco por ahí y que él me cuenta y que además tienen su lógica, si las piensas bien. Y nada, y como apunte así un poco tonto, así un poco de la compañía, porque a mí cuando me recomendaba alguna compañía, pues yo, claro, lo conocía de poco. Y, y ahora que ya lo conozco, pues evidentemente si alguna vez Rubén te dice que una empresa está para invertir, pues hay que invertir con todo lo que tengas porque vamos, la ha visto, la ha rematado, la ha rebuscado y está fetén fetén. Fijaos que un día me dice un compañero, Marcos, en la compañía
hay uno que es más pesimista que tú. Y digo, ¿quién? Y dicen, Rubén. Digo, no es que sea pesimista, es que es un chico con un margen de seguridad tremendo. Y para todo, para el estudio, vamos, yo lo he tenido enseñándole un poco de SAP y ahora ya pues me da 1000 vueltas en todo. ¿Qué menos? Porque como ya vais a ver y ver hoy, pues bueno, Rubén se lo come todo, lo aprende todo y lo enseña todo. Y poco más. Bueno, Rubén, yo creo que te hemos hecho una introducción la mar de chula. Madre mía, buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué decir después de esto? Tú no has dicho nada, José. Si parece el día de mi boda esto, prácticamente. No sé, estoy totalmente... Me habéis dejado ahí... Digo, madre mía, ¿de quién están hablando? ¿De alguna biografía, de algún gestor o algo? La verdad es que somos un poco cabrones, porque empezar así te tiene que dar un cortazo de bola que no veas, ¿no? Vamos, ya te he dicho, digo, esto es como el día de mi boda, cuando estás todo nervioso y suben al altar los dos amigos y te cuentan tal y eso. Pero bueno, muchas gracias por haberme invitado y espero no aburrir a los oyentes, por lo menos. Y No, hombre, no. pues eso. Bueno, vamos a empezar por el principio. Venga, va. ¿Tú cómo defines tu estilo de inversión? Digamos, dirías, cómo invierte Rubén o qué es lo que le mola a Rubén? ¿Cómo lo harías? Bueno, pues yo diría que el enfoque principal es cuantitativo, pero siempre basándose en los fundamentos de una compañía, de las compañías. Lo que en Estados Unidos ahora se viene llamando últimamente quantamental, ¿no? Que es una especie de mezcla entre lo quant, que es mecanizar algo, pero utilizando siempre una serie de factores que los estudios pues han demostrado que tienen cierta predictibilidad a largo plazo. Y eso es principalmente la base de lo que a mí me gusta y por lo que me interesa este mundillo. Marcos, Arturo. Bueno, yo ya que me dices, esto del quant, Rubén, Sí. ¿cómo distingues tu análisis de cuando haces de las compañías de quant de lo que pueda ser a lo mejor las valoraciones por value, ¿no? Porque cuando hablas conmigo, pues muchas veces, oye, siempre estamos hablando, oye, pues del ROCE, del CAPEX, del PER, propiamente del PER de las compañías. Entonces, muchas veces uno no, digo, ¿cómo analizas? Primero les pones unos filtros, digamos, oye, muy normales de valoración, haces screener así como Arturo hace los screeners para conseguir sus empresas ahí por Asia y por Vietnam, o tienes otro librillo que nos puedas contar, vaya. Perdona, si puedo interferir antes de que conteste. Creo que este tipo de preguntas lo tenía también pensado yo, sobre todo enlazando con un usuario nuevo que se apuntaba en el foro que se llama Pocoyo, el Nick, vamos. Y el hombre preguntaba que cómo se sabe si una acción está cara o está barata. Igual puedes empezar por ahí, porque creo que es la misma pregunta en el fondo, ¿verdad, Marcos? ¿No? Sí, y luego, pues, perfectamente, sí. te desarrollas ya en temas así ya de estos que aburren a las ovejas, así menos a nosotros, ¿no? Vale, bueno, la visión es un poco distinta a lo que se conoce un poco en España de los gestores value, evidentemente. Lo que se hace es normalmente dividir un universo de acciones, que en mi caso suele ser el de Estados Unidos, el SP 500, el Russell 1000. El Russell 1000 son las 1000 principales empresas por capitalización de mercado, y lo que se hace es dividirlas en una serie de percentiles o en montoncitos, por así decirlo. Entonces lo que se suele hacer es se divide normalmente en cinco bloques, que suelen ser los quintiles, por ejemplo, y entonces determinamos que lo value sería, por ejemplo, el primer quintil y lo más caro sería, por ejemplo, el último quintil. Entonces lo que se hace es una clasificación por varios factores. Puede ser el valor, pero puede ser muchos. Hay 6 tipos de factores. Entonces, bueno, por ejemplo, el típico es con el valor. Lo que se hace es eso, se dividen las 1000 empresas en bloques de 200 y se coge, pues, por ejemplo, cuál tienen el PER, el Price to Book, el Price to Free Cash Flow,
EBITDA Enterprise Value, una serie de medidas, y lo que se determina como barato, entre comillas, pues son las 200 empresas que mejor califican en esos factores, y como caras normalmente suele ser pues las 200 en este caso, por ejemplo, que son las más caras, básicamente. Eso es lo que se suele, eso es lo que se suele hacer. ¿Y cómo ver que está cara? Pues es más difícil, porque yo creo que la parte value, lo que se ve normalmente, pues los antiguos Vesting Bear y todo esto, tienen aspectos más discretos, pues la típica valoración a per 15, que suele decir mucho para mes, etcétera. Y aquí no se mira tanto así, aquí no se mira acciones tanto en particular, sino que se miran sacos de acciones que comparten una serie de características. No sé si eso explica un poco eso. Y pues eso, no existe algo que es caro y barato como tal con un número, sino que hay acciones, hay una serie de acciones que se inclinan hacia algo caro y otras que se inclinan hacia algo más barato. Vale, pero aquí yo creo que sería interesante si contaras un poco lo que llamo yo el axioma, ¿no? No es un axioma, pero vamos, lo que es la identidad básica en la que se basa la valoración de una empresa, ¿no? Pensando en este usuario. Antes de irte a estos términos así más avanzados, que es lo que es empleado, o sea, ¿cómo se sabe lo que vale una empresa? Bueno, si utilizamos la parte más teórica e intentando ser exactos en un mundo que es realmente inexacto y en cierto modo subjetivo, lo que hay que hacer es valorar cuál es el efectivo que va a generar una empresa a lo largo de toda su vida. Eso es. Evidentemente eso tiene una serie de problemas porque si ya es difícil saber lo que va a pasar en cualquier empresa, incluso en las más predecibles, lo que va a pasar de aquí a un año, pues es mucho más difícil valorar lo que va a pasar a lo largo de la vida de una empresa. Entonces ahí está un poco la parte, digamos, de arte que tiene la valoración, pero sí es el efectivo que va a generar libre de todas las necesidades de capital que tiene una empresa, porque las empresas invierten para crecer, pues todo el efectivo que genera la empresa a lo largo de toda su vida, pues traer esos flujos, digamos, que genera, traerlos a día de hoy. Descontarlos, que se llama, ¿no? Eso es, a un coste del capital, y ese coste del capital, pues bueno, tiene una parte subjetiva, pero más o menos lo que se suele utilizar es pues un histórico de lo que ha ido generando las acciones, que han sido pues del entorno del 6-7% en términos reales. A eso hay que añadirle la inflación. Pues si fuese... Pero vamos, sí. Perdona, que básicamente, o sea, para contestar a este usuario, para saber lo que vale una empresa, tenemos que saber el dinero que va a generar, básicamente, en dos palabras, ¿verdad? Eso es, la pasta que va a generar, efectivamente. Muy bien. Y luego tú lo que has hablado antes un poco es, has intentado hacer pues como una semblanza de diversas métricas, ¿no? Que tienen un papel así un poco heurístico, Sí. porque ya has utilizado varias magnitudes como el price, que es el precio, el book value, que es el valor en libros, o el EBITDA, que es beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, es decir, diversos términos contables que se escogen o bien del balance, o bien de la cuenta de ingresos y pérdidas, o bien de lo que es el flujo de caja, ¿no? Eso es, del estado de flujos de efectivo, sí, eso es. Muy bien. Y entonces, con estos, digamos que tú, por lo que has leído, que yo también lo he leído, vamos, pero lo he entendido menos que tú, evidentemente, has hecho, digamos, una separación utilizando estadística, pero estadística muy básica, para poder un poco ver cuáles de estas empresas están digamos, en los centiles, los percentiles más atractivos, ¿no? Eso es. Lo que te suele decir es que esas empresas normalmente no suelen tener el futuro más brillante, pero nadie lo espera tampoco. Es al final una especie de juego de expectativas. Y muchas veces suben, esas empresas se revalorizan, no tanto porque generen en términos absolutos
unos resultados magníficos, sino porque tienen mejores resultados que lo que se estaba esperando en base a los múltiplos a los que cotizaban. Esto sería un poco la teoría de la reversión a la media en general, ¿no? Sí, claro, sí. Normalmente tienen eso. A ver, lo que se utiliza es, hay dos cuestiones aquí, que tienen un poco que ver con la psicología, que sé que te hace un poco ahí de tal, pero está basado en la sobrereacción. Normalmente las acciones de valor, las acciones que están baratas, pues han tenido malas noticias, pero la reacción que han tenido los mercados y los agentes es superior incluso a, digamos, los eventos que han sucedido. Y intento un poco, pues, tomar ventaja de esos sesgos que tienen los agentes. Entonces tú, por ejemplo, no sé, perdón, alguien iba a decir algo. No, continúa, Arturo. Sí. No, entonces tú, ¿qué pensarías de hice así un día, me puse a mirar así, tuve una idea, ¿no? Es decir, una idea así en plan hipótesis, ¿no? Que era que pensaba que podría haber algún efecto desorbitado en cuanto a cuando una empresa presenta resultados, ¿no? Y yo sé que hay gente que juega a esto, ¿verdad? Que juega a intentar adivinar qué va a pasar si la empresa va a sorprender al mercado, ¿no? Porque esto es una de las cosas que realmente mueve los precios, ¿verdad? Es decir, las presentaciones de resultados, ¿no? Entonces, eso es, sí. Y sobre todo el aftermarket. Yo creo que lo decía Paramés, que decía que muchas de sus acciones habían revalorizado más en todo lo que es los momentos de aftermarket que en el mismo mercado. O sea es decir, que tiene que ver mucho. Que el dinero en bolsa se hace y se deshace cuando el mercado está cerrado, ¿no? Bueno, en muchos casos sí. En muchos casos sí que ocurren ese tipo de cosas, sobre todo en este tipo de empresas que superan las expectativas y que el índice de sorpresas es muy elevado. Sí, y de hecho el momento, que es otro de los factores que se utilizan, tiene que ver también con eso. Y creo que Novimarx tiene un paper que habla sobre eso, que realmente el momento del precio tiene que ver mucho con los fundamentos de la empresa. O sea, que las mejoras son mucho mayores que lo que se venía esperando que hiciese la empresa. ¿Puedes definir así para usuarios que no llevan un año en más dividendos así y tal, que son los más listos del mundo, lo que es el momento? Pues el momento sería un aumento, una tendencia de un precio que está creciendo y que tiende a seguir subiendo durante determinados periodos de tiempo que suelen ser entre 6 y 12 meses. Es decir, sería una comparación del precio actual con el precio en un periodo anterior, ¿no? Eso es. ¿Cuál es la revalorización que ha sufrido? En los últimos, normalmente se utilizan de 3 meses a 12 meses y las empresas que mejor lo han hecho, se ha demostrado, según muchos papers, no solo hay unos pocos, sino que hay unos cuantos, se ha demostrado que siguen esa tendencia. O sea, que se puede extrapolar a corto plazo que van a seguir incrementándose los precios. Vamos, que va a haber una apreciación en el futuro inmediato. Y eso también suele estar imbrincado con otro sesgo psicológico que no es la sobrereacción, sino la, no sé cómo llamarlo, infrarreacción, de algún modo. Como que mucha gente no se cree de primeras los cambios que está sufriendo la empresa, las mejoras que está sufriendo. Hay una especie de sesgo de conservación que no les permite, entre comillas, aceptar eso y durante ese periodo de tiempo, pues empiezan a aceptar la realidad, digamos, y empieza a haber un incremento. Y antes todas las otras métricas que has utilizado empleaban valores fundamentales, ¿no? Empleaban valores de la contabilidad, digamos, de la empresa, pero esta solo tiene en cuenta el precio, ¿no? Entonces, mucha gente te podrá decir, pues, lo que decía Machado, ¿no? Que solo el necio confunde valor y precio, ¿no? ¿Y tú te consideras necio en ese sentido o te consideras necio en otras facetas de tu vida que no vienen al caso? O sea, ¿qué dirías sobre el tema de utilizar el momento para invertir?
Bueno, es que es uno de los efectos y bueno, según un tal Eugene Fama y Ken French, que son prácticamente los padres del análisis cuantitativo y aunque defienden la hipótesis de los mercados eficientes, etcétera, es una de no sé cómo lo dicen ahora mismo, bueno, es la mayor anomalía según ellos. Eso es lo que dicen, es la mayor anomalía del momento. O sea que, bueno, eh, históricamente ha funcionado y hay evidencia de 200 años de funcionamiento del momento. Así que no es agua de un día. Y bueno, y hay algunos factores más que han funcionado. Algunos funcionan de forma más activa, como me gusta a mí llamar, como son pues el momento, el valor, y otros han funcionado un poco como para descartar acciones. Normalmente esos suelen ser factores como la calidad, o sea, empresas que generan retornos del capital muy altos, etcétera, o empresas de alta volatilidad. Lo que hay que hacer es evitar empresas que están en el quintil más alto por volatilidad, porque se demuestra que estas han tenido unos rendimientos, podríamos decir, muy inferiores al del resto del mercado. Y Estos son algunos ejemplos, ¿no? es muy interesante también. Por ejemplo, tú tienes lo que le llamas, o le llamamos, mejor dicho, las chicas de Rubén, que son las compañías estas un poco que son esos súper transatlánticos, ultra reforzados y demás. ¿Qué características dirías por qué, digamos, seleccionas o qué hace diferente a esas empresas de super calidad? Bueno, las chicas de Rubén, que nosotros llamamos aquí así entre nosotros, lo que están basadas es primero en elegir empresas de muy alta calidad. Son empresas que generan mucho roce, eh, siempre por encima de una tasa barrera, porque Rubén, bueno, perdona que te lo empezó a interrumpa, hacer pero hace creo que mucho deberías de tiempo y explicar lo Bill que es esto del roce, ¿vale? Para los que... ¿Por qué hacer cariño? Sí, te iba a hacer un chiste fácil de eso, vale. pero digo, seguro que José está ahí Sí, al acecho y bueno, le dejo que lo haga él. A ver si... sí, bueno, el roce, el, el roce o ROIC, para evitar ese tipo de bromas, el ROIC es el retorno sobre el capital empleado. Y lo que te dice un poco es lo que la empresa ha tenido o sea, lo que la empresa genera con respecto a lo que ha tenido que invertir. Entonces, si tú tienes una empresa que invirtiendo poca cantidad genera mucho beneficio, pues cuanto más alto sea eso, mejor, evidentemente. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo. Imaginaros cuando empezó a nacer Facebook, e imaginaros los antiguos Altos Hornos de Bilbao, por ejemplo. Dos empresas en las que hay un tío en una habitación y tiene un ordenador y es capaz de programar, porque tiene unas capacidades innatas, y es capaz de programar cosas que otros no pueden. Y ambas empresas, este tío que está en su habitación con el ordenador y los Altos Hornos de Bilbao, han declarado 1 millón de euros de beneficio. Vale, el problema es que los Altos Hornos, cuando tú te acercabas a Bilbao, eran una planta inmensa y eso necesita multitud de inversiones. Hay nuevos hornos, hay muchísima más mano de obra empleada, etcétera. Entonces, todo eso requiere unos costes de capital para mantener que el tipo este, que está en su habitación con su ordenador, en los que no tiene que invertir. Entonces lo que hacemos es buscar empresas más cercanas al tío este que está en su habitación que a los Altos Hornos. Entonces, eso es el principio de las chicas de Rubén. Empresas que históricamente han generado mucha pasta sin tener Pero que Rubén, invertir ¿y eso no demasiado entra a lo dinero. mejor en discordia Sí. con que sean compañías a lo mejor que después no tienen un foso defensivo fuerte? Quiero decir, pues que a lo mejor efectivamente las que necesitan, digamos, grandes capitales para seguir con su funcionamiento, también es verdad que son muy difícil que tengan intrusismo o que alguien, digamos, haga negocios paralelos. Y aquellas que no lo necesitan, pues paralelamente parece que alguien podría hacer un negocio paralelo
porque no son intensivas en capital y alguien podría, digamos, hacer la competencia rápidamente. O sea, ese tipo de cosas se tiene más o menos en cuenta. ¿Hay algún tipo de ajustes a la hora de hacer Quant? O sea, alguien haces algún filtro de visión de diciendo, bueno, voy a quitarme alguna o a quitarme alguna o a quitarme riesgos, no sé, por decir que dentro de toda la visión a lo mejor hay algo que pueda ser emocional, no digo emocional, pero que pueda ser, digamos, pensado con arreglo a, bueno, pues a un pensamiento de cómo pueden funcionar las empresas a futuro o, bueno, por la disrupción tan de moda hoy en día, vaya. Sí, bueno, yo lo que sigo, como es cuantitativo, lo que sigo es un principio que dijo Pat Dorsey, que no es nada cuantitativo, pero que en Morningstar lo que dijo es que él prefiere, bueno, él y Morningstar prefiere, por ejemplo, retornos del capital quizás no tan elevados, pero no los más elevados, pero que son constantes durante muchos años. Entonces, claro, lo que nosotros buscamos es que a 10 años vista, la tasa barrera, tenemos una tasa barrera, generen un retorno sobre el capital por encima de una determinada barrera, que no es la más alta, pero que es continua. Y durante 10 años, pues lo que estás ahí incluyendo son normalmente varios ciclos bursátiles. Entonces, si una empresa año sí, año también, durante 10, 12, 15, 20 años ha generado retornos por encima del coste del capital, te está indicando que evidentemente tiene algo, porque las empresas que son objetivo de ataque siempre son ese tipo de empresas. O sea, una empresa que genera mucha pasta siempre va a tener, lo decía Nassim Taleb, ¿no? De Google. O sea, por cada Google hay 10.000 proto-Googles detrás intentando comerle la tostada a Google. Pero si no lo han conseguido es porque Google tendrá alguna defensa contra esos ataques. Un inciso muy rápido. Parece que con el micro tuyo, Rubén, hace algún... Igual si interponiendo algo, parece igual se iría el pop este. Lo digo porque es una lástima que está Sí. en... Pues dice Marcos que, Marcos, tú que controlas más de esto, si ponen una No, especie de un folio o estaba algo, pensando, igual lo no elimina sé o si lo a lo mejor atenúa. es tema de que tenga el pop o sea pop, que acá el pop, al decir las peps o lo que sea, a lo mejor como el micro es demasiado sensible o está algo sucio, pues había pensado que digo, a lo mejor... Sí, Que no use PES cuando claro, hables cuando también. hables, No, no uses ni la eso he P, ni la pensado P, yo. ni todo Muy aquello que grandes genere ideas, aire. Marcos. Estás brillante. Y no sé, Claro. se me estaba ocurriendo, porque a lo mejor poniéndote hasta incluso más lejos o bajando el volumen del micro, porque a lo mejor se consigue una mejora, no lo sé. Desde luego, vaya, ese son los micrófonos que nos dan en las empresas, desde luego. Ya, pues sí. Mira, ves, ahora mejor, ¿no? O sea, Sí, precisamente ahora yo cuando creo que está si no hablando no superas se a lo mejor el oía... volumen, hablas o se baja el volumen del micro, igual no rompe Vale. no hace ese efecto de ruptura, vamos, pero que no lo sé. O sea, Es que tiene una voz varonil se me como está José P. ocurriendo. Lo que pasa es que es eso, te iba a decir, es tu voz, que es muy grave y claro. Vale. Siempre estamos equilibrando, tenemos a dos con voces De así de castrati, nenaza, ¿no? Como nosotros. de castrati, claro, Somos como el cortaron. Divo, aquí con varias... Pues sí, bueno, pues es eso. La idea de las chicas de Rubén es un poco mostrar esto. Empresas de mucha calidad y que hayan generado a lo largo del tiempo, intento buscar 10 años porque, bueno, se suele decir que al menos 10 años y que sean empresas de este tipo, que generan retornos muy altos, que suelen tener márgenes por encima de sus competidores, que generan flujos de caja libre de forma recurrente y bueno, pues al final te sale una lista ahí de las que yo llamo las sospechosas habituales, al menos en Estados Unidos, pues tampoco te vas a llevar muchas sorpresas con los nombres que hay ahí. ¿Podrías nombrar algunas por...? Sí, bueno, pues por ejemplo United Technologies, que es un conglomerado que tiene diversos negocios, por ejemplo, hace motores a reacción, creo, con la parte de Pratt Whitney, creo que se llama.
También tienen los ascensores Otis. Empresas como Apple también aparecen en esto. Lockheed Martin, por ejemplo, la empresa esta que tiene el F-35, el avión este que ahora debe estar dando algún problema, alguna cosa de estas. Y bueno, pues son empresas 3M, Texas Instruments, no sé, las típicas, lo que se suele decir las empresas, las tochas, ¿no? De Estados Unidos. Decir que yo me las he comprado, esas que comenta Rubén, yo las tuve casi todas. Cuando tenía el broker de Interactive Brokers, pues las compré casi todas. Y ahora que ha comentado el de tema de UTX, que lo hablamos por tema de Zardoya Otis, que también está en el grupo, pues yo no sé, me acuerdo que las acumulé por debajo de 90 y llegaron mucho más alto, vamos, pero en 120 me las ventilé alegremente en una época, como dice Arturo, de momento, porque la verdad es que fue comprarlas ahí y para arriba de 100, pero vamos, no digo en días, pero en semanas. Y luego, bueno, Texas Instruments y 3M es que de siempre me han parecido empresas, vamos, siempre me han encantado, siempre me han gustado como compañía al respecto, vamos. Entonces, y también cuál me dijiste también, bueno, y Walmart, me acuerdo perfectamente, Walmart, otra que también le sacamos algún pico, efectivamente, sí. Vale, antes... No son las... Sí, perdón. No, sigue, perdón. Sí, no, digo, además te iba a aludir porque no son megateforras, que no tienes 10 baggers ni cosas de estas, porque no son empresas que van a hacer eso y cualquiera que piense eso, pero bueno, son empresas que más o menos a ciertos precios, pues sí que son cosas seguras. Luego ya depende cada uno del coraje, de las ganas y un poco también del perfil que tenga cada uno. Pero bueno, intentamos más que nada, yo más que los nombres específicos, siempre digo que los cuales solemos ser ahí un poco cobardes estadísticamente, ¿no? Y nos centramos en eso, en un conjunto de empresas que tienen una serie de características y bueno, dentro ya los nombres pues son un poco más anecdóticos, yo creo. Pero bueno. Y mójate al respecto del sector tabaco, de Philip Morris, con lo que ha pasado con la bajada, con Altria, si estarían ahora, entrarían en tu grupo o no entrarían, Bueno, antes de que Dan Gates haga otro vídeo para la memoria al respecto. Es buenísimo. Ese vídeo y le mande a Arturo que busque 10 baggers, vamos, empresas que multiplican por 10 rápidamente para arreglar esto. Entonces, sí. ¿qué piensas de ese sector? O bueno, del sector farma también, que hemos hablado también, que parece que mucha gente quiere entrar incluso en Suiza, porque bueno, entrar en Suiza, en algún fondo de Suiza, pues sabes que farma vas a coger sí o sí, ¿no? Bueno. Sí, bueno, pues del sector tabaco lo que diría es que, claro, el futuro siempre esa es la parte que nadie sabe, pero como características que cumple, pues son empresas que generan eso, retornos elevados del capital, tienen márgenes muy altos normalmente y tienen muy bajas necesidades de reinversión. Tiene un CAPEX muy bajo. También es cierto que el crecimiento orgánico no suele ser muy grande porque estamos son negocios muy maduros y que, bueno, pues que entre comillas están siendo un poco perseguidas en el mundo más desarrollado, pero bueno, tienen una capacidad de fijar precios muy alta y bueno, les queda todavía, yo creo, la parte que es mundo no desarrollado que vamos, yo creo que siguen creciendo ahí y bueno, tienen características muy buenas, vistas desde el lado de los números, eso, altos retornos del capital, altos márgenes, bajas necesidades de reinversión y bueno, y también un poco parecidas las farma. En ese caso, que yo me acuerdo en el libro de David Dreman que decía que eso, que siempre la excusa de las farmas es que nunca tenían ya, que el pipeline de fármacos se les había acabado y que siempre era la excusa de cuando estaban baratas esas empresas, ¿no? Y ponía el ejemplo de Eli Lilly en los años 90, por ejemplo, y luego que le sacó su
su buena rentabilidad a la inversión. Así que bueno, también cumple eso. Suelen ser empresas con altos márgenes, altos roces y bueno, necesidades de reinversión tienen el aspecto del I+D, que ahí sí que se gastan bastante pasta. Entonces, bueno, a veces hay muchas empresas que lo tienen un poco, prácticamente parece que han invertido en los últimos 5 años a fondo perdido porque igual no han sacado nada. Quizá el riesgo está ahí un poco en ese tipo de compañías. Bueno, es que hayas comentado algo Y que comentamos el otro día aquí con arreglo a lo que dijo Parames en su conferencia, que en cuanto a una compañía parece que el crecimiento se le quedaba plano o no tenía crecimiento, que eso no significa que no genere caja, pues rápidamente se la mandaba a PER 10, o sea, se la castigaba a la esquina a PER 10, y en cuanto una compañía crecía por encima del 3%, pues rápidamente te la mandaban a PER 18, ¿no? Entonces, con esto que está pasando a lo mejor de las tabaqueras, que lo que dices tú, dices, a lo mejor crecer no van a crecer, pero con que sigan haciendo sus márgenes, y ojo, que en Asia no me imagino yo, en China y en los demás países que allí que el tabaco lo vayan a prohibir, vamos, no sé. Pero bueno, que independientemente de eso, que parece que son compañías que ya está incluso... Yo que tampoco suelo mirar el dividendo, que es una cosa que bueno, que está ahí, pues joder, es que ya están ya en el 5% de dividendo, que no digo que los bonos también estén subiendo, pero oye, que no sé, vamos, yo ya he comentado varias veces que a mí son las que más me están tentando para entrar en ellas. Y si tú me das la confirmación algún día, pues entraré. La confirmación y la comunión, claro. ¿no? A alguien le tengo que echar la culpa, claro. Lo bueno, lo que te iba a decir es que aparte del dividendo, que al menos de momento siempre ha estado cubierto con flujo de caja libre. O sea, que no solo es un dividendo alto, como en otros casos de otro tipo de empresas, de otros sectores, etcétera, que un mayor dividendo es casi un indicador, en muchos casos, perfecto de que la empresa en un futuro va a tener que recortar dividendo. Pero en este caso, por ahora, parece que el dividendo es bastante seguro porque son empresas, ya te digo, que generan mucho flujo de caja libre. Muy bien. No, yo solamente para terminar, no hacerme, como también estuvo comentando hace poco, hubo una conferencia en la que estuvo Álvaro Guzmán y comentó, bueno, pues a 20 años ya por ahí algún fondo, ya hay algún fondo quant. Tengo que decir que no sé mucho de esto, pero es verdad que hay algún fondo quant que a 20 años hace rentabilidad. Y bueno, el análisis técnico pues evidentemente no estaba por la labor de decir que fuese factible para ser rentable, como todos sabéis. En cuanto a eso, Rubén, o sea, cuando él comenta eso, ¿en qué gestores pensamos? ¿En qué le está pensando él? ¿En qué, bueno, tú has hablado antes de Eugene, de Canfranc? O sea, ¿en quién estamos pensando cuando se dicen que hay gestores que están, o literatura que para leer, pues eso, que a décadas vistas se están creando rentabilidad? Pues eso yo creo que habría que preguntárselo al propio Álvaro Guzmán, porque tampoco sé qué considera él como tal quant, no lo sé, pero bueno, siempre ha habido ahí una serie de cajas negras prácticamente de hedge funds quants, en plan Jim Simons, por ejemplo, que directamente yo no me veo capacitado para decir lo que hace, porque creo que prácticamente nadie sabe lo que hace. Entonces no lo sé. La verdad es que cualquier nombre que diga, no lo sé. La verdad que no. Podría ser tal vez Cliff Asness, que tiene bastante nombre entre los quant. Podría ser uno de los que me tiraría ese triple, digamos, a decir que sea uno de los que tenía en mente cuando dijo eso. No lo sé. Ya, no, yo te lo comento más que nada porque hay muchas veces que cuando está la guerra entre el análisis técnico y análisis fundamental, pues es que hay muchas veces que los analistas técnicos, cuando se les dice que no hay un fondo, que no hay nada, no hay un producto, digamos, que durante a largo plazo haya tomado rentabilidad, terminan sacando siempre, por lo que dices tú, a Jim Simons. Entonces, uno no dice, pero estos hacen entonces análisis técnico, el quant es más técnico, que ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque yo te lo pregunto porque es que de ahí me entran unas dudas terribles y efectivamente, y cuando escucho esto de Álvaro, pues me pasa lo que acabas de decir tú, que digo, no sé realmente a qué se está refiriendo. Yo si quiero pensar mal,
te diría que mucha de esa gente o sea, mucha gente aprovecha, entre comillas, hablar de que hacen análisis técnico porque no hay manera de refutar que no lo hagan o que lo hagan porque o sea, se escudan en que son cajas negras. Pero no, seguramente ellos no tengan evidencia de que utilicen eso. Porque Jim Simmons, vamos, yo he visto alguna entrevista suya y es un tío que, vamos, parece que sabe hasta quién mató a Kennedy, porque el tío le preguntan, le intentan sonsacar y siempre dice, bueno, pues sí, esto ha funcionado, tiene sus momentos que funcionan, otros que no. Entonces no sé. Realmente yo creo que hay mucha gente que te puede decir, bueno, que se escudan en ese tipo de, de opacidad que tienen esos fondos para arrimar un poco el asco a su sardina. Es mi opinión. Pero no lo sé. Muy bien. Y de hecho, si te fijas, bueno, yo creo que en Estados Unidos pues sí que hay ese tipo de gestores quant. Aquí yo creo que en España también mucha gente se ha subido digamos, a la etiqueta quant por un poco por lo diferencial que pueda ser, porque bueno, pues también suena bien y puede atraer también otros inversores, pero yo por lo menos, bueno, en primer lugar decir que me considero un ignorante de este tema, con lo cual creo que difícilmente sabría distinguir quizás a uno bueno de uno malo, pero mi sensación, después de haber estado mucho tiempo hablando tanto contigo como con Arturo, que los dos, de una manera o de otra, pues sí que utilizáis más este tipo, digamos, de manera de inversión, con las métricas, con las fórmulas un poco hechas ad hoc para seleccionar. Yo creo que aquí hay mucha gente también que, no sé, ¿qué opinas del quant en España? Porque yo creo que, me Bueno, imagino que habrá de todo, ¿no? pues Pero, yo ¿cuál es tu opinión? No nos oye nadie, te creo, puedes mojar, sí, que sí, no pasa me puedo nada. mojar Tampoco te también pases mucho, por por si llorar, luego... ¿no? Por llorar me puedo mojar, ¿no? Al llorar. Porque no, no lo sé. Yo creo que empieza a haber ahí pequeños brotes de crecimiento, pero yo creo que sí, o sea, Hay muchas yo es malas que lo que hierbas. estoy viendo, estaba pensando un poco un poco, no una burbuja, pero cuando se crean las burbujas, pues que siempre aparecen proyectos, ¿no? Siempre nos cuenta Paramés y todo esto, que las burbujas, los proyectos no tienen la rentabilidad suficiente para cubrir el coste. Pues esto es un poco igual, al final yo creo que hay muchos negocios que no están basados en evidencia pura y dura. O sea, cogen 4 papers, luego los tocan, los remozan a la forma que quieren y ya está. Entonces, no lo sé, yo creo que está muy en pañales. Y bueno, no digo que sean malas hierbas, pero sí que veo cosas que no lo sé. Parece que lo que leo Juan es demasiado, o sea, asusta la seguridad con lo que tiene, porque tú ves muchísimos papers y hay papers que te dicen una cosa y otros que te dicen la contraria. Y estos parece que solo han encontrado papers que confirman lo que ellos buscan, no lo sé. Entonces, bueno, no es una panacea el mundo quant, pero, pero bueno, no lo sé. Veremos, el tiempo lo dirá. Cuando llevemos al menos un ciclo bursátil con esa gente en España, pues veremos si han podido generar retornos o no. Oye, y muchas veces no coges una Sí, sí, empanada que sí, no no, y es veas un con, poco con en el tantos fondo papers que unos te frustrante, dicen una cosa y pero otro la al contraria. final esto va de eso también, ¿no? Porque, no lo sé, o sea, yo creo que esa es la forma de descubrir un poco cómo funciona el mundo siempre, ¿no? O todo siempre es blanco, o cualquier negocio, o sea, no me refiero a la inversión. Al Sí. final siempre hay fracasos y estos son como fracasos también, o sea, tú ves cosas y luego de repente, pues mira, había data mining, había un montón de sesgos que no funcionan, otras veces han funcionado en una época y ahora no funcionan, funcionan en países, en otros no funcionan. Es que eso va cambiando mucho. Entonces, yo creo que es parte del proceso. Y nuestro quant, digamos, en el banquillo, quiere añadir algo más, que está ya No, agazapado y no no me dejáis suelta hablar, ni prenda. cabrones. ¿Qué quieres que diga? Vamos, o sea,
tengo Tú que saca el látigo de es tres que yo colas. Venga, tengo esto algunas móvil. preguntas que se me han quedado ahí en el tintero porque ibais ahí cambiando de tema así un poco aleatoriamente. Levanta la mano, tío. Ahí en el programa tienes ahí una manita, ¿sabes? Yo Que soy la pulsas monotarea, no ahí. puedo hacer varias cosas a la vez. Antes has hablado, me acuerdo de la volatilidad, ¿sí? Sí. Y como una forma de filtrar, ¿no? También de las empresas que dices cuyo precio... Esto también, el tema de la volatilidad es un tema que está pura y exclusivamente ligado al precio, ¿no? Con lo que muchos cualitativos o muchos value, así como los que tenemos en España de rancio abolengo, te dirían que eso es caca de la vaca, ¿no? Entonces, Sí, tú con el tema de la volatilidad, ¿estás tan seguro como con el tema del momento o hasta el punto de que meterías dinero detrás de utilizar la volatilidad como filtro o no? ¿Qué piensas de la la, volatilidad? la volatilidad la veo, antes creo que lo he dicho, para mí tiene su función y su función no es, digamos, ser la de ser proactivo, sino la de rechazar acciones. No sé cómo explicar esto muy Sí, bien. no, sí, yo creo que has entendido. Es decir, en vez de coger acciones con baja volatilidad, quitas las que tienen mucha volatilidad. Eso es. Y para mí uno de los mayores casos, que si queréis cuando publiquéis el podcast, se puede poner un link a un artículo si lo encuentro, es de Richard Pessina, que es uno de los gestores que es Deep Value, además en Estados Unidos, etcétera. Y él empieza a alabar en 2015, que es cuando sale en Value Investor Insight este artículo. Él empieza a alabar ese tipo de cosas. Él decía, parece mentira que yo esté diciendo esto, pero esto funciona. O sea, él lo que vio es que utilizando este filtro de quitarse esa parte de las acciones que estaban en el quintil más alto, sobre su misma cartera histórica, los 20 años que llevaba gestionando, hubiese mejorado su rentabilidad en un 2% anual, lo cual es una barbaridad. O sea, y no lo hace con un backtest relativo. No, no, simplemente coge todo su historial de todas las acciones que compró y lo que dijo es, vale, voy a aplicar esto. Si esta empresa está en el quintil, la retiro. En el quintil más alto por volatilidad, voy a hacer como que no lo hubiese comprado. Y ha mejorado. Y no es un tipo que sea extraordinariamente quant, sino que siempre ha defendido el value. O sea que, bueno, Vale. Sí, muy interesante. Antes has hablado, varias veces has utilizado la palabra demostrado, ¿no? sí. Y a mí eso me rechina un poco, ¿no? Porque para mí siempre he tenido el concepto matemático de demostrar una proposición o una hipótesis o algo así, ¿no? Sí. Matemáticamente. Y claro, tanto en el tema de la volatilidad como en el tema del momento y demás, hay un riesgo que es que estemos confundiendo correlación con causalidad, ¿no? Sí. decir, claro, y lo mismo pues se puede llegar a cosas como el efecto este de la Super Bowl, ¿no? Que dependiendo del equipo que gane en una conferencia, pues se verifica que en todos los años que llevan midiéndolo, pues el mercado hace una cosa o hace otra, ¿no? Entonces, que tú, ¿en cuánto te preocupa, ¿no? El estar cayendo en un tema de correlación. Y también se podría decir lo mismo con los backtests, ¿no? Con el backtesting. Sí. El backtesting es probar al pasado, ¿verdad? Probar hacia Sí, sí. atrás, ¿no? Una cierta heurística o un cierto modo de invertir y ver lo que habría pasado, ¿no? Si se hubiera hecho. ¿Cómo haces te parece un riesgo? ¿Cómo haces para librarte de este riesgo? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, al final no te libras de este riesgo. O sea, es un riesgo que tienes ahí y que si no te come la inacción, que a veces puede ser uno de los problemas. Pero sí es cierto que al final lo único que te apoyas es que los experimentos han sido repetibles por distintos autores, intentando tener distintos periodos de tiempo, en distintos países, etcétera. Y al final es eso, o sea, más que demostrar, o sea, eso, más que probar que está demostrado, es un poco el principio este popperiano de demostrar que, vamos, mientras no esté
mientras no podamos rechazarlo, ¿no? Es lo único que podemos hacer, el acto de falsación. Mientras tanto, pues tenemos que vivir con ese riesgo e intentar acumular el mayor número de datos posible. Pero sí que es cierto que las series de datos muchas veces, incluso con 200 años, por ejemplo, me estoy acordando ahora del famoso ciclo de los ciclos económicos de 50 años que hablan y tal, de Kondratiev y todo esto. Claro, con 4 ciclos que tenemos de 50 años, pues estadísticamente no podemos decir que sea muy estable, ¿no? La muestra que tenemos. Entonces, este es un riesgo que siempre vamos a tener. Pero bueno, cuanto más se repliquen y los resultados sean parecidos, pues intentar lidiar con algo que no va a ser nunca realmente exacto. Hay una cosa, estabas comentando antes sobre el backtesting que me ha venido a la cabeza, que es Sí. que hay mucha gente que está invertida ahí pues yo qué sé, pues con Bestinver, con AddValue, con Bestinver de antes, el de ahora no lo tengo tan claro, ¿no? Pero vamos, con los value de toda la Sí. vida, ¿no? Y yo me acuerdo Sí. vamos, que tú le tirabas así a alguna técnica de estas basadas en precio, a Bestinver o a AddValue o bueno, no a AddValue porque todavía tiene muy poca historia, pero vamos, a un fondo de estos value y se veía que se podía reducir mucho la volatilidad, no tanto aumentar los resultados, ¿no? Pero se podía y un poco Sí. mejorar la salud cardíaca o cardiovascular del partícipe, ¿no? Haciendo un poco de market timing basado en esto. Y bueno, entonces, claro, hay mucha gente que se te enfada mucho, se dicen, no, porque nos estás fastidiando a nosotros haciendo market timing y tal y no sé qué. Porque la razón de que esgrimen para decir que les están fastidiando es porque obligan cuando tú sales, si hay un efecto manada o hay un efecto o toda la gente hiciera market timing, pues perjudicarías, ¿no? A los que se quedan dentro, ¿no? Porque el fondo tiene que hacer ventas Sí. forzadas. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Piensas que es amoral el hacer estas cosas? ¿Piensas que lo harías y dormirías bien por las noches? Bueno, hay alguna tercera posibilidad que aunque sea difícil se me haya podido escapar a mí en este planteamiento? ¿Te refieres a aplicar técnicas, por ejemplo, de momento en ese Sí, tipo de sí, cualquier fondos? cosa que sea hacer market timing con técnicas como las que tú conoces y que sean, Ajá. vamos, que tienen una cierta validez estadística. Es decir, pues Sí. bueno, pues hay gente que te dice eso, no quiero repetirme, ¿no? Pero creo que lo has entendido. Hay gente que te dice que eres una mala persona y Sí. tal si lo haces y qué tal. Entonces, ¿a ti qué te parece estas consideraciones? Bueno, a ver, yo es que creo que hay muchas cosas o sea, la ley de las consecuencias no intencionadas aplica para todo el mundo. Es decir, igual que alguien que no haya invertido nunca en una acción puede decirte, es que sois unos especuladores tal, y estar comprando algo que no se sabe muy bien si la trazabilidad de ese producto cumple los requisitos de precio ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre ahora. De, de, ay, bueno, de justicia, si es el precio justo, etcétera. Es que eso es muy difícil, pero yo no veo, mientras cumplas las leyes, no creo que haya un problema ético con esas cosas. Y seguramente hay muchas cosas que estamos haciendo sin querer que también estás eh, influyendo ahí en debates éticos y de los que no sabes, no sé, pero por invertir en fondos tampoco, utilizar momento, etcétera, sobre fondos, que sí que he visto que algunos estudios hablaban de que tenía cierta validez, etcétera, o al revés, incluso comprar los que peores estrellas Morningstar tiene, por ejemplo, Mm. pero no creo que incurran, bueno, no lo sé, no veo que haya un problema ético mayor, al menos que en cualquier ámbito de la vida con otras cosas. No lo sé. Am, Siguiendo, paradme a los demás, si queréis decir algo, que yo sigo tengo. Yo quería añadir una cosa, o sea, con el tema de este, pues más que nada por aclarar también vosotros controláis un montón de esto, pero a mí, cuando hicimos la previa el otro día, el viernes, con Rubén, me llamó mucho la atención que un Quan realmente no selecciona, no es que te vaya a comprar pues Philip Morris o te vaya a comprar
una empresa en sí, sino que por lo general compran como cestas de acciones, ¿no? O sea, eso, ¿podrías explicar un poco esto para los que somos, digamos, no iniciados? Yo no hago esto, pero dale. Sí, No, ya, pero tú eres un quant mediterráneo. Yo soy el Eso es aprendiz de brujo que me va a explotar en las narices un día, pero bueno. Por tú favor. eres no, Dime. bueno, a ver, los fan básicamente se apoyan en esos factores, es un poco lo que hablábamos al principio del podcast, ¿no? En centrarse en acciones que sin tener nombre y apellidos, digamos, por así decirlo, cumplen una serie de características. Por ejemplo, siempre lo dice Joel Greenblatt, siempre habla mucho de eso, cuando va a grabar algún podcast también o alguna entrevista en la CNBC y todo esto, siempre preguntan por nombres concretos, ¿no? Y bueno, a veces los da como forzados. Y lo que dice es, habla mucho sobre Apple durante estos últimos años, porque Apple siempre ha sido una de las empresas más seguidas, etcétera, que se había perdido pues el lustre que tenía cuando estaba Steve Jobs, etcétera, sobre los productos. Y él siempre dice eso, dice, yo no sé lo que va a hacer Apple. Lo que sé es que una cesta de empresas que tienen características similares a las que tiene Apple, a largo plazo suele hacerlo mejor que el mercado. Entonces, esa es la idea que tiene un poco el quant en la mayoría de los casos, salvo Arturo, que es más centrado en nombres, pero no tiene nada que ver, vamos, son dos formas de operar. Eso no es que una no elimina la otra, sino que son distintas formas de ver las cosas como cualquier otra cosa, hay distintos puntos de vista. Bueno, tengo aquí algunas preguntas de Alex Cygnus, que le he estado preguntando aquí mientras hablábamos. Y bueno, si os parece, las voy a comentar, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que hace Alex es, dice si abogas por utilizar un planteamiento cuantitativo puro o mezclar también el cualitativo. Yo siempre prefiero mezclas, normalmente. Vamos, yo soy un gran defensor del quant, pero en la mayoría de los casos creo que se puede mejorar un poco. Esta visión viene por un libro de Philip Tetlock que hablaba de si eran mejor los erizos que llaman o los zorros, ¿no? Los erizos creo que eran aquellos que eran muy buenos en una cosa específica y los zorros eran aquellos que tenían un conocimiento escaso pero de muchas cosas. Entonces hacía mezclas de eso y utilizaba también modelos cuantitativos y decía cuál es la mejor combinación. Y normalmente había un ordenador o una máquina o un proceso cuantitativo o mecánico que marcaba unas bases y luego había unos humanos o unos análisis cualitativos que sí que era cierto que mejoraban ese proceso mecánico previo que se había utilizado. Entonces sí, yo abogaría por una mezcla. ¿Y qué planteamiento tomas para hacer este análisis cualitativo en tus propias inversiones? Yo cualitativo no aplico porque no tengo esas capacidades, pero... Vale. O sea, que eres consejos vendo y para ti no tengo, ¿no? A no ser que estén súper claras, efectivamente. Rubén te va a dar un insight una vez cada 4 años. No, pero hay que hipotecarse, ahí lo tienes. Pero yo no me veo con capacidades para tener capacidades cuantitativas y cualitativas. Prácticamente no conozco a nadie. Por tanto, yo... ¿Quién te parece un gran héroe tuyo en el lado cualitativo, si lo tienes? Warren Buffett, por ejemplo. David Tepper, Seth Klarman. Estos son los que me llaman la atención. Bueno, David Einhorn también, que no está teniendo buenos años, pero es cierto que, bueno, también quizá es el mejor momento para decirlo, ¿no? Con David Einhorn. José Manuel Iturriaga también era uno de los tuyos. Sí. Pero bueno, aquí en España sí que es cierto que
que siempre he seguido mucho a los ex-Bestinver cuando estaban los tres votos y yo me acuerdo de que leía sus cartas y la bibliografía recomendada para mí era, vamos, la tenía marcada como en mi lista de lectura principal. Y sí, quizás son los que más, en España son los que han influido, en el resto diría que han sido inversores americanos. Muy bien. ¿Qué opinas del Deep Value estilo Carlyle? Esa es buena. Bueno, pues igual que otro estilo, es que son formas distintas de ver las cosas. Yo tengo la noción de que el value es comprar algo por menos de lo que vale y luego ya subjetivamente hay gente que se centra en lo que yo mentalmente diferencio como análisis más estático, que sería el deep value, que es yo compro con un margen de seguridad algo que creo que quizá vale esto, pero que no tiene una gran capacidad de componer su valor intrínseco, y luego tienes aquellos inversores value que son más dinámicos, que buscan más situaciones en las que el valor intrínseco compone a lo largo del tiempo. Entonces son dos visiones distintas. Es como, bueno, ¿qué opinas del catenaccio o del yogo bonito? Pues bueno, son dos formas de verlo. Los dos han ganado cosas en el fútbol, por ejemplo, en este caso, y son dos estilos que son perfectamente... Bueno, sí. Te veo muy diplomático, ¿eh? ¿Puedes darnos así algún insight tuyo así que sea totalmente así blanco contra negro? ¿Hay algo que dices así Bueno, en el lado de la inversión a que no digas hay esto es abominable evidencia de y que el esto está muy mal? análisis técnico funcione. No existe. Bueno, anécdotas, pero nada ni siquiera estadísticamente. O sea, incluso un value puede decir, mira, yo los análisis que hacéis cuantitativos veo que no valen para nada. Vale, pero bueno, la estadística y lo que se ha visto es que compartes algo con ese tipo de inversores. El análisis técnico no hay reglas que hayan funcionado. Salvo que consideremos el momento como análisis técnico, el resto de las cosas no hay evidencia. No digo, funciona, no funciona, es una patraña, no lo sé, pero que demuestren con algún dato. Entonces, yo antes cuando ponías el ejemplo de, porque hay Sí. un famoso gestor por técnico que es Ahram, ¿no? Este es de los... Y yo Sí. digo, ¿tú crees que, porque estuvo contando Sí, David es muy Blanco, bueno, es muy bueno. Me voy a ir al pueblo post suyo que hizo el otro día, no sé si lo has escuchar leído, esto. sobre su curso? Sí, a ver si me saco unas esfinges de esas, como digo. Sí, el curso en Guadalajara, este que quiere hacer, sí. Sí, muy bien. Pues Ahram, ¿no crees que su empresa esta que se ha montado para Sí. hacer No, los cursos en seguramente Ibiza que y si tal, tiene que tener un sigue roce bestial, 10 ¿no? años ¿No qué te así, parece? entra en algún screen de los que tenemos por calidad, pero sí. Sí. Claro. Sí. Bueno, aparte Pero bueno, que se roce con alguna allí también, mira, ¿no? En el propio jacuzzi este Agram que sale, tiene ¿no? una virtud. Tiene una virtud dentro de lo que es transparente con una SICAP. Entonces vayamos a los resultados que tiene la SICAP y veremos lo que hace, ¿no? Por sus actos los conoceréis, ¿no? Mm. Ujú. Ahora creo que estos años ha ido más hacia abajo que Sí, hacia ¿no? arriba. Creo que estaba Estaba más haciendo hacia la deep zona water. Pues no petrolífera lo sé, que hacia pero arriba, ahí ¿no? está. O sea, lo bueno que tiene esto es esto. Una de las cosas que tiene la inversión es que tú puedes tener, vale, no tendrás el dinero de George Soros, no tendrás el capital, pero sí, pero puedes componer, Pero si habla eres por ti. bueno, puedes componer a las mismas tasas. Entonces, como hay esa transparencia, pues veamos lo que hacen las SICA que se dedican a eso. Vemos dentro de eso, de 10 años. Muy bien. De todas maneras, yo creo que la mayor parte de gente que compra este tipo de movidas y tal, no sé, o sea, yo tampoco creo que...
Vamos, o sea, que está bastante claro lo que están comprando. Entonces, ahí en ese sentido, es aquello de si haces lo que quieres conscientemente, sí, pues yo bueno, siempre pues al me viene a final la es, mente, es eso, vamos, ¿no? O dos sea, tiene que haber un palabras, público que lo dieta pague, da milagro. igual. Dieta milagro es lo que O me crece viene pelo, a ¿no? la Sin mente en acritud. estos casos. Sí, también. Sí. Muy Ese bien. tipo de cosas. ¿Tienes alguna preferencia? También sigue siendo preguntas de Alex, ¿eh? ¿Alguna preferencia en cuanto a tamaño de las empresas a rastrear? Yo me... Ujú. Sí. Vale. Ahora te va mal a ti el No, no micrófono. estoy de acuerdo. Sigue, por favor. Sí. Arturo le iba Bueno, mal ahora, sí. Estaba en yo me modo centro Hanata más otra en vez. la parte del, ya lo he dicho, del SP500 y del Russell 1000, Ahora sí. que son empresas de larga capitalización, pero bueno, sí que es verdad que los efectos son más notorios en empresas de pequeña capitalización. ¿A qué te refieres con esto de que los efectos son más notorios? Bueno, digamos que las inclinaciones que... Cuando tú ves una cartera tienes inclinaciones, eres más value, tienes más momento, tienes menos volatilidad, tienes una serie de características, más calidad, digamos, mayores roces, etcétera. Tienen más efecto en cuanto a obtención de rentabilidades, cuanto menores son cuanto menor capitalización tienen las empresas en las que lo aplicas. Y entonces, ¿tú por qué Pero prefieres las gordas entonces? porque no tengo capacidad para diversificar tanto como me gustaría. No tengo capacidad para diversificar en tantas pequeñas. Por ejemplo, lo que hace DCA, que es la de Dimensional Fund Advisors, es lo que a mí yo propongo y muchas veces cuando me dicen, digo, una de las cosas que me gusta es el DFA Small Value o el VBR de Vanguard, que eso es lo que a mí me gustaría poder dedicarme algún día a hacer ese tipo de productos financieros. Muy bien. ¿Cuál es el plazo medio en el que estás invertido en una empresa? ¿Eres más de rotar o eres más de comprar y mantener? Normalmente, a ver, yo tengo reglas como eso, ¿no? Como reglas, la 20-40 es un tipo de regla que es algo que entra en el primer quintil, solo se vende si sobrepasa el segundo quintil. Bueno, eso te lleva a que la rotación baje bastante. Entonces, yo el periodo medio más o menos, pues suelen ser unos 5 años de tenencia, más o menos. Muy bien. ¿Queréis, no sé, seguir? Yo tengo más preguntas, pero no quiero acaparar. ¿Queréis seguir vosotros preguntándole cosas a Rubén? No. Vamos a dejarlo un poco a No, Marcos yo que ya, dispare Joaquín, si yo había alguna. tenido ya mi momento. Lo único que en cuanto al tema de análisis técnico que habéis dicho, hay Eso te iba a muchos decir, tú que comentarios al tenías respecto monedas. diciendo que es la falacia de que no hay millonarios que analistas técnicos, pues que sí, que hay muchos, pues como Jen Simmons, Steve Cohen, Bruce Kovner, o sea, y ahí sacan mucha gente, unos cuantos que en este cajón No, eso es desastre, una pues lo que mentira, decía porque no, Rubén antes, el que ¿no? lo, Que el que lo yo dice no también lo ahí sabe estoy un poco tampoco. perdido. Digo, yo no sabía que Jane Simmons era analista técnico, pero entonces, claro, pero efectivamente, eso, bueno, pues eso es lo que te estoy, vamos, esto lo que estoy diciendo es que ante esa afirmación, pues la gente vendrá con este tipo de cosas, pero bueno, que también estoy de acuerdo con lo que ha dicho José. Yo creo que cuando alguien sigue una metodología, oye, lo que tiene que estar es cómodo con ella. Yo estoy seguro que a alguno le funcionará, aunque solo sea por estadística de que a alguien le tiene que funcionar o alguien tiene una intuición por encima de lo normal. Lo que es evidente es que no serán, para mí lo que no es un método universal para todo el mundo. Es lo que eso lo tengo súper claro. Claro, Marcos, pero eso tú mismo das la solución para alguien que esté un poco atento en lo que acabas de decir. Dices, a alguno le funcionará. O sea, que no es estadísticamente significativo que vaya a funcionar. Es decir, son anécdotas.
Por eso digo que a eso sí, para mí todo lo que entonces ya estás sentenciando. Claro. En el fondo es una sentencia velada, pero estás sentenciando también. Sí, oye, yo lo sabéis por lo que escribo alguna vez, no es ningún secreto. Sí, yo hay muchas veces que intento perfeccionar el sistema que tengo de andar por casa, pero realmente hay algo que me tira para atrás y es que intento buscar un sistema que sea universal y fácil para todo el mundo, para luego poder llegar a compartir y demostrar con mi experiencia personal que de manera más o menos sencilla se puede hacer. Bastante ensaladas tengo ya con los fondos, pero hasta ahí lo considero normal como para meterme en otros líos. De todas maneras, a mí sí que me gustaría añadir un punto. O sea, es que cuando tú, los cursos, sobre todo, porque toda esta gente, yo creo que habrá muy pocos millonarios por hacer análisis técnico, pero probablemente no hayan tan pocos millonarios por vender cursos y libros y movidas del estilo, que a veces no sé cómo algunas personas pueden dormir por la noche empujando a la gente, digamos, además es que lo que a mí más me enerva muchas veces es que no siempre, porque sí es verdad que el suministro de pardillos tiene que ser constante, ¿no? Para que realmente esto funcione, pero es verdad que algunos pardillos, pues a lo mejor, pues tienen situaciones económicas muy complicadas y de la misma manera que creo que fue Charles Logan el que decía que era la tipología de gente que estaba fuera de una discoteca a las 4 de la mañana o lo que fuera con las criptodivisas, pues mucha gente se siente atraído por este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí... eso sí que es verdad que es una cosa muy, muy preocupante y de hecho en las últimas semanas, no sé si fuiste tú, Marcos, el que nos pasó de un curso también, un tío que se había arruinado con un fulano que antes le molaba jugar el tema de Aitor Zárate, hay una demás. plataforma de afectados por la plataforma de Aitor Zárate y sí, su socio, no me acuerdo, se llamaba David, efectivamente, o sea, sin más. Y lo que dice y lo que comentas, y oye, si yo a Aitor de hecho hasta le conozco, él fue el que me descubrió Interactive Brokers, o sea que fíjate si se puede llegar a aprender, pero esto es como todo, cuando eres pequeño, va a haber un momento en el que te tengas que enfrentar a la droga en tu juventud, pero bueno, si eres capaz de decir que no y pensar por ti mismo, pues dices, bueno, muy bien, esto me ha valido para saber que a lo mejor este no es mi camino. El problema es que hay gente que, pues que no, y mira hasta dónde, lo que pasa. Y yo lo que quería decir con esto era precisamente que es que ha habido veces que hay gente que está muy interesada en este tipo de cosas y me preguntan y cuando te preguntan le dices, bueno, pero es que todo eso, o sea, es un camino bastante fácil, ¿vale? Para realmente palmar un montón de pasta, o sea, porque hay mucha gente que se siente atraída, digamos, por eso y es muy difícil convencer a un tío que realmente ha visto pues un recorte de periódico pues en un medio salmón y entonces ya automáticamente lo asocia que realmente como lo pone ahí pues ya es y tú luego les hablas y dices oye pues mira pues mírate que hay otro mundo pero es como lo que dicen del value que o si en los primeros momentos no lo pillas o no te mola nunca te va a gustar. Yo creo que hay gente que por sistema el tipo de inversión que hacemos nosotros nunca le va a gustar y le parecerá una burrada y también quizá por esa misma razón nosotros somos esa tipología que a lo mejor también pues te sentirías muy, bueno, yo muy espero difícilmente que cómodo con mayor eso, ¿no? cultura Pero, financiera ¿qué haya, opináis de pues, esto? y se va mejorando en eso porque cada vez se está haciendo más en favor de que exista más cultura, pues espero que este tipo de cosas, pues no sé, no digo que se tengan que controlar por el gobierno, pero vamos, yo creo que la gente empezará un poco a pensar un poco más a largo plazo, etcétera. Pero es lo que decía antes de las dietas. Claro, a ti te dicen, mira, puedes adelgazar 10 kilos, pero la comilona que te metiste ayer y antes de ayer no pasa nada. Haces esto una semana y ya está. Eso siempre va a traer mucho. Si te dicen, no, mira, tienes que hacer deporte todos los días, levántate a las 7 de la mañana, come verduras, come equilibrado, bebe mucho agua, tal. Eso no te llama tanto la atención. Entonces, ellos saben vender esto. Pero mira, ahora que has dicho eso me recuerda a esa coña que era de una peli que había un tío que se había hecho millonario vendiendo cómo adelgazar en 7 semanas. Entonces sabían que era medio, eso que estaba un poco drogado o algo y le decía, hostia, tengo el negocio de mi vida, va a ser cómo adelgazar en 6 semanas. Entonces, el otro le decía al otro, bueno, era una situación bastante... Pero es que a veces es verdad,
¿qué es esto? O sea, es que vendes expectativas y demás y la gente, yo me acuerdo, lo comentaba el otro día, que de hecho tenía, igual hasta estará por ahí por una buena estantería, el libro ese de este señor de cómo hacerse rico, ¿era Marcos? ¿Se llamaba así? Cambio El de de vida, Zárate. ¿te refieres? Oh. Cambio de vida. Cambio de vida, perdón. Y es verdad que lo leí hace, pues, ahora ya, pues 10 o 12 años o por ahí, y cuando empezaba, creo recordar, porque te hablo de memoria que hace un montón de tiempo ya que, y te hablaba un poco, pues eso, ¿no? De cómo el tío, pues lleva una vida súper desordenada, que no sé qué y tal, y luego pues empezó a hacer, digamos, porque siempre aparte esta gente mezcla un poco todo, ¿no? Pues hacer más deporte, incluso con la espiritualidad, con el no sé cuánto, con el cosas que al final, pues bueno, ese engrudo es un poco más tragable, pero bueno, al final te das cuenta que el cambio de vida pues es para ellos y bueno, todo esto pues es, hasta éticamente yo diría que es un poco Bueno, complicado, en mi una opinión. pregunta mientras José Mira, ahí de hecho, saca la lo tengo lagrimilla aquí, sí. acordándose de esa lectura tan importante en su vida. No, sí, yo creo que lo tengo también, o sea, eso es lo más bonito de todo, vamos. Luego te lo enviaré, que tú necesitas también cambiar de vida. No, hombre, no, que yo también tengo libros chungos y me he comprado, tengo Sí, por ahí cabrón, este ¿cómo de me vas a de decir? Me vas a dejar Rankia y aquí tal, solo y como tengo el que ha algunos más comprado por libros ahí, así, de chungos y estos que demás. flipas, vamos. Claro. Pero bueno, siempre es bueno tener una mente abierta, ¿no? Lo que pasa es luego lo que pasa es que no dejarse influenciar demasiado, ¿no? Yo tengo así una preguntita más, a Totalmente de ver, acuerdo. yo tengo un modelo, a ver, que lo quiero volver a probar, lo estuve probando durante algún tiempo y quería saber lo que piensa Rubén de él, ¿no? Entonces, este modelo lo que hace básicamente es mirar qué ha pasado con ciertos valores cuando han presentado resultados últimamente y busca los outliers, ¿no? Es decir, los que han tenido una reacción desmesurada la última vez que presentaron resultados, ¿vale? Entonces mi modelo, digamos, lo que yo he visto así haciendo así un poco backtesting o data mining así manual. Bueno, data mining sería para establecer el umbral, ¿no? Porque para mirar que lo que ha pasado realmente no hay ningún data mining, simplemente estoy mirando la hipótesis, ¿no? Intentando. Y veo que creo que hay algo que se puede aprovechar ahí. Veo que los que han movido mucho en la última vez, luego suelen mover mucho también a la siguiente, ¿vale? Pero esto, claro, esto es una inversión que es puramente, o sea, la haces y te sales, ¿eh? Es decir, o sea, digamos que seleccionas las que crees que van a tener un movimiento desmesurado otra vez, en función de lo que hicieron la última, y entonces te metes el día antes de que presenten resultados y te sales el día después. ¿Vale? ¿Qué te parece esto así? ¿Te parece una táctica así kamikaze? ¿Te parece que tienes hay alguna base científica? ¿Crees tú has leído algo sobre ella? ¿Crees que estoy como una cabra? Por esta razón, sí que, no por otras, ¿eh? Por otras puedes creerlo también, pero... sí. No, sí que hay papers que hablan de eso, de ese efecto. Y me ha recordado una cosa de la que no hay datos, pero yo me acuerdo que en la carrera tenía un profesor con el que me llevaba muy bien, que una de sus tácticas era parecida, que era ir a todas las OPVs y las tenía, o sea, prácticamente vendía a cierre de salir de las OPVs y tuvo unos años muy buenos cuando estaba la cosa muy caliente. Y con eso que dices tú del modelo, sí que hay datos que parece que confirman que ahí hay algo con eso. De hecho, es que el momento está muy relacionado con esto que estabas tú mencionando, con las sorpresas positivas. Sí, Muy bien. sí. Pero bueno, si quieres, ya buscaré los papers y te los puedo pasar, pero sí, yo creo que sí que hay bastante evidencia con respecto a eso y con respecto a que el momento bien explicado por eso. De hecho, eso es lo que hablábamos antes, que Novi Marx, que es un académico de Estados Unidos, habla sobre eso, sobre las sorpresas positivas de resultados y cómo al final parece que el momento de los precios es fundamentalmente un momento fundamental, como dice él en el título de su paper. Muy bien, bonita frase te quedaba ahí. Muy bien, Sí. vamos a...
Yo personalmente, también otro insight que he tenido a lo largo de mi exitosa carrera como inversor me he dado cuenta de que desde que he dejado de hacer backtesting, porque antes me suscribí a alguna web de estas como Portfolio 123 y tal, que es una pasada a nivel de todo lo que puedes hacer, aunque creo que ahora ya tienen acciones no norteamericanas exclusivamente, pero vamos, en aquel momento solo norteamericanas. Te permitía hacer backtesting y vamos, o sea, era fórmula que probaba, fórmula que no obtenía los resultados que yo esperaba, ¿no? Y entonces lo que decidí es, pues como no me sale lo que yo quiero, es como cuando el médico me dijo que tenía el colesterol alto, pues cambié de médico y a tomar por culo. Entonces, fui a ver dejé de hacer backtesting. Entonces empecé a tener ideas y empecé a probarlas hacia adelante y empecé sin meterle pasta ni nada, vamos, o sea, pero bueno, esto lo empecé con el índice porcino, que fue todo ideas que me dio Charles Logan. Sí. Y luego ya pues tuve mis propias ideas también. Bueno, mis propias ideas, que es básicamente fusilar lo que voy viendo por ahí, así misericordiamente, ¿eh? Y con una gran ingenuidad, vamos, es decir, o sea, si veo algo que suena bien, pues... Luego me he hecho algún screener también, que es el que escribí, gracias Charlie Munger y tal, que se basa en lo mismo que has contado tú antes de la volatilidad, de ir quitando las malas. Sí. En vez de coger las buenas, voy quitando las malas y a base de ir haciendo intersecciones cada vez mayores, pues vas filtrando, sí. ¿No? Entonces, no, el de ir quitando las malas es el de gracias Charlie Munger. El de gracias Morgan Stanley es un screener más tradicional en el sentido de que va cogiendo las buenas, ¿vale? Entonces, no sé, a ti por ponerte en referencia... José, contigo he hablado más. El de gracias Morgan Stanley es el que me dio Weight Watchers, el que me dio Ferrexpo, ¿vale? Y el de gracias Charlie Munger es el que me dio Gilly, que hablamos de la otra semana, por ejemplo. Me ha dado, pues ahora no caigo más en las que me ha dado, pero he tenido algunas buenas también. Gao Games Workshop, que esta a Fernando no le gusta nada, la de los muñequitos estos que hay en Inglaterra, que le hice ahí un triplete, me parece también. Es decir, se cosen, creo que los dos, que por razones distintas, pero se complementan bien además, ¿no? Entonces, ya estoy hablando tanto que ya no sé ni lo que te iba a preguntar. Sí, ya sé lo que te iba a preguntar. Sí, ¿qué te parece esto de decir, pues mira, se acabó lo del backtesting, a freír espárragos, y voy a tener ideas, las voy a probar hacia adelante, así en 11 o 12 meses, y si van bien, pues les empiezo a meter pasta poco a poco? Y bueno, un poco lo que hago también es hago un momento con todos mis screeners, ¿vale? Una de las cosas que hago a lo mejor es decir, tengo dos formas de hacer momento. Una es, cojo los dos que están teniendo mejor momento, ¿vale? Y la otra es, pues combino todas las acciones que me dan todos los screeners que van bien y cojo las que tienen mejor momento entre esos. Entonces, bueno, te he hecho, vale, o sea, soy un pésimo entrevistador porque debería de hacerte. Te he hecho 3 preguntas realmente. Una, ¿qué opinas por dejarme los backtesting y tener buenas ideas y probarlas, ¿no? Y nada más, sin mirar hacia atrás ni nada. 2, ¿crees que es bueno hacer momento entre estrategias? Y 3, vale, pues luego sigo con las otras. Venga, luego sigo. Tienes razón. Venga, José, te dejaré. No se va a acordar, tío. Habla, ¿qué piensas de lo de no hacer backtesting? Hombre, yo no es la forma que tengo de ver la inversión, pero nadie te puede decir que no vaya a funcionar. Pero los de gracias Morgan Stanley, al final siempre hay algo detrás y es algo que habrán probado alguien detrás. Y esas ideas de las que bebes seguramente alguien las haya intentado probar al menos detrás, ¿no? Una forma muy elegante de llamarme parásito, pero bien, mola. O sea, leer papers, ¿qué es? Si al final estás absorbiendo ideas de otra gente que las ha puesto ahí. Yo creo... Standing on the shoulders of giants, ¿no? Que decía Newton, ¿no? Son tan gigantes, pero bueno, sí, es cierto. Y bueno, pues eso, al final si Morgan Stanley hizo algo, espero que tuviese algo detrás, algún estudio detrás. Pero vamos, que esto es infalible, que el quant ni es superior a otra cosa, ni es una forma de ver las cosas y punto. Sí. Muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta, ¿qué piensas de esto de hacer así? Yo creo que el momento entre estrategias. Principalmente lo que se suele ver es
que funciona entre clases de activos, es lo que mejor ha funcionado históricamente. Y luego también, bueno, entre estrategias, pero son estrategias que son muy dispares entre ellas, entiendo. Claro, bueno, entonces lo que pasa con distintos Sí, factores es que unos funcionan en unos determinados momentos y otros en otros. Entonces, bueno, si tú tienes un abanico y estás buscando eso, pues quizá funcione también hacer exactamente lo contrario, que es ver todo aquello que está devastado. Por ejemplo, todo tiene su... Es que las estrategias son, a ver, los factores son variantes en el tiempo. Unos brillan en unos momentos y otros brillan en otros. Por ejemplo, después de unas castañas gordísimas como las del 2000 o 2008, pues por ejemplo, el, digamos, deep value suele funcionar mucho mejor que en otras partes del mercado, ya con mercados más maduros. Es lo que te dicen los datos. Entonces, pues eso, tener distintas estrategias, yo creo que está bien. Y bueno, que tú elijas esa estrategia por momento, pues bueno, es una de las opciones, como la opción es todo lo contrario. También está un paper de Richard Thaler que hablaba de irte a los sectores que peor lo han hecho a 3 y 5 años, por ejemplo. sí, de eso tengo una estrategia también, pero no, debo decir que no funciona de las mejores, ¿eh? O sea, vamos, ahí la sigo manteniendo, ¿no? Y de hecho, seleccionándola por momento, porque en su día tuvo un momento, es decir, es cuando le hice un buen teforras a las mineras de oro. No sé si fue hace 2 o 3 años que pegaron ahí un buen subidón. Y bueno, mm, eso Sí, es. sí, hace 3 años, porque yo Eso es, aquello, compré aquel FF momento por fue. Ahí ti, le me pegamos acuerdo, un buen aquel Junior pelotazo a Goals y las, todos esos, sí. Y la verdad es que eso que dice Sí, Rubén, y le o sacamos sea, le lo he sacamos un pensado varias pico, veces, sí. pero no me he atrevido, ¿eh? Fíjate que conforme que voy leyéndoos a vosotros y a gente como la que escribe en los foros cada vez, tengo más tentación de tirarme screens puro value, más que con el momento y tal, me da cada vez más miedo, ¿no? O sea, el tema de seguir el momento, pero lo sigo haciendo, ¿no? Porque intento mantener muy separados mi lado emocional de mi lado racional, ¿no? Pero lo he observado varias veces, digo, joder, este screener que se está pegando en los últimos 6 meses lleva una castaña del carajo. No sé si es sesgo de confirmación, que luego veo que remonta y que lo hace muy bien, o realmente está sucediendo, ¿no? Que es lo que apuntabas tú, ¿no? Que vale la pena igual un poco ir a pescar también en los que lo han estado haciendo muy mal, ¿no? A nivel de estrategias. Sí, claro, ahí ya te digo que lo que dicen los datos históricamente es que hay distintas estrategias que tienen que rinden en determinadas circunstancias del mercado. Por ejemplo, las acciones de momento, normalmente, por ejemplo, después de una castaña va muy bien el deep value porque normalmente lo que pasa es que los bancos centrales abren las puertas de la liquidez y muchas empresas que son basura, porque igual tienen excesivo endeudamiento, etcétera, claro, están cotizando a un precio de que van a quiebra. Entonces, si les abren esas vías de financiación, que son las empresas más dependientes de eso, porque son empresas que igual no generan flujos de caja, tienen un valor, un precio sobre valor contable muy bajo, pero porque está descontando un riesgo de quiebra importante, pues ¿qué es lo que ocurre si no quiebra? Que claro, el salto es inmenso. Pasamos. Claro, eso lo comentaba Greenblatt también, ¿verdad? Claro, sí, 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 sí. Entonces, Sí. en esos momentos, el deep value funciona muy bien. Luego, por ejemplo, se dice que el momento funciona muy bien cuando ha habido momento. O sea, es como parece cuando ha habido un año anterior muy bueno en general, las empresas con momento históricamente lo han hecho mejor. También tiene cierta relación con el VIX. El VIX tiene ahí una especie de vínculo con la liquidez que hay en el mercado, etcétera. Pues cada cosa tiene su momento. Yo creo que lo importante es seguir una estrategia y mantenerla sabiendo que tienes cierta evidencia de que, de que, de que ha funcionado, aunque sea en el pasado,
y bueno, y saber con lo que estás tratando. Saber que igual el deep value no es lo mejor ahora, etcétera. Muy bien. ¿Y qué opinas del apalancamiento? ¿Crees que es una herramienta que utilizarías en tu arsenal o eres de los puristas que dicen que apalancarse es caca? A mí me resulta peligroso. Me resulta peligroso, pero bueno, apalancamiento te refieres, por ejemplo, tener exposición con futuros o directamente ir a opciones, por ejemplo. No, me refiero a endeudarte para invertir. Dices, mira, esto me está yendo muy bien vale. y le meto un poquito, un 20% más, venga. No, yo en ese caso soy bastante cagoncete con esto. Gallinácea, ¿no? Sí. Bastante gallinácea, ¿no? Sí. Claro. Pero vamos, si para que este invierta tiene que estar la compañía esto, vamos, ya vamos, que sea ya eso, sí. Ya yo me sabía la respuesta Oye, antes de esto empezar. Vamos. Este es nuestro señor entrevistado. Vamos. Cuando dices te refieres a... No. Me refiero a sí, a Rubén, es que como le tengo, claro, ya sabes, como nos vemos todos los días, pues oye, yo ya siempre digo cuanto me has dicho eso, digo, pero bueno. Claro. Hay una cosa que dice Arturo que también me gustaría igual desenmascaramos algún gestor, porque hay muchos gestores que igual están net long, largos netos, digamos, al 130, 140%, etcétera, y quizás si les quitas esa parte de apalancamiento, igual los resultados no son tan buenos, igual quizá el alfa que suelen mostrar en sus resultados, etcétera, no es tanto como lo pintan ellos. O incluso si ves la relación que tienen igual no tienen tanta active share, que es un tipo de forma, y eso estaría bien también medirlo. Yo creo que se hacen pocos estudios de eso en España, sobre los fondos que funcionan o que tienen buen nombre. Saber un poco eso, si les quitamos el apalancamiento, si les quitamos las inclinaciones que tienen, porque hay gente que tiene micro caps, small caps y se siguen referenciando al Eurostoxx. Esto es lo que hace Marcos, tu amigo Allen Jordi, ¿no? ¿Quién? Sí, ¿no? Vamos, ya sabéis que para mí lo que diga Agent Jordi va a misa, vamos, con los fondos. La verdad es que sí, que es un gran experto, sí. Sí, pues yo creo que debería tener más, debería haber más Agent Jordis en España para poder, pero a nivel ya prácticamente institucional, no que un hombre que le guste esto por placer haga ese tipo de análisis, pero no hay mucho análisis de alfa, de inclinaciones, de ver un poco más debajo del capó los fondos. Yo creo que no, que parece que falta incluso algo de... Podríamos crear esto como producto, ¿no? Ahora que estamos así intentando ver cómo financiamos para poder llegar al mundo mundial, al universo, ¿no? ¿Qué te parece, Rubén, esto de hacer el látigo del fondo hispano? Así y así ofrecerlo así a los que quieran. Hombre, pues Agent Jordi es vuestro hombre, vamos. Joder, pero lo decimos por ti, tío. Joder, macho. Es que es la bomba el tío este, macho. Rubén, no te vamos a vender en la vida, macho. Desde luego. No. De director comercial no te vamos a fichar, así no tío. casamos al niño, ¿no? No, pero es verdad. Pero es que Agent Jordi hace las cosas muy bien. Sí, tú haces el fondo y Agent Jordi y yo ya lo venderemos. Tú no te preocupes. Haremos un equipo multidisciplinar. Claro. ¿Qué pasa? Claro, tío. ¿Crees que para hacer esto haría falta una fuente de datos así especialmente cara? ¿O crees que sí se puede hacer en plan, no sé, calcetín? No lo sé. Lo que sí que he visto es que hay ciertas críticas a Morningstar, por ejemplo, con respecto a cómo encasilla los fondos, a qué benchmark utilizan, etcétera. Entonces, no lo sé. Yo creo que ahí hay un trabajo sesudo, pero que podría valer la pena. Bueno. Pues yo creo que tenemos un objetivo nuevo ya añadido a los que también están ahora mismo en marcha. Rubén, otro día si te invitamos, pues también sigues hablando con nosotros, sí, ¿no? Claro.
No, te lo digo porque, bueno, no sé qué pensáis. Hay que invertir en micrófonos. Eso, eso Sí, para eso sí. empezar, pero vamos, que... Luego soy yo el del estilete, macho. A ver qué parió al Marcos, tú. No, bueno, esto es... Bueno, Sí, hemos llegado al no, digo... momento ya de las Claro, preguntas de los lectores. Claro, es que claro, no, yo cabrones, estaba lleváis una hora diciendo, y digo, media, es tío, hora aquí y dando media. artículos. Esto... Yo creo que tenemos que dejarles con Digo, apetito, claro, ¿no? digo, A los oyentes Sí. ya, ¿no? Y para la próxima, ¿no? ¿Qué os parece? Es que estamos súper a gusto, la verdad es que está muy bien. Hoy está siendo... Es una lástima lo del sonido porque creo que luego pasaremos las pistas a ver si se pueden unir, pero creo que no va a ser muy bueno. Pero bueno, por aprovechar un poco, teníamos una pregunta, ¿vale? Que os voy a lanzar a todos. Y Maidro Investing, creo que era, en Twitter nos comentaba qué opinábamos de Acciona, ¿vale? Yo, mientras estábamos un poco aquí hablando, eh, he aprovechado por dar un vistacillo al informe trimestral y demás. La verdad que sí que se ha notado ahí alguna evolución en algunas cosas positivas, en otras negativas, pero me ha llamado muchísimo la atención. En el slide este, por ejemplo, ves, os lo he enviado también por separado para que lo vierais. En otras actividades tienes lo que, digamos, lo que aportaría Transmediterránea, la inmobiliaria y Bestinver, corporativo y otros. Y en el caso de Bestinver es brutal, o sea, porque sobre 105 millones de euros de facturación en 2016 tenía un EBITDA de 59 millones y en 2017 sobre 106 millones de euros, un EBITDA de 70 millones de euros. O sea, es acojonante la rentabilidad de la gestora y esto sin paramés y sin nada, o sea, habiendo bueno, cambiado yo es una acción ¿Qué opináis? que tengo en cartera. Porque cuando los ex Bestinver ahora estaban allí, que muchas veces decían que, bueno, claro, decían, oye, que no tenían, invertirían en Acciona independientemente de que fuese su grupo, o sea, tal cual. Y recuerdo que cuando hubo un día que comentaron que la acción podía estar para entrar y me acuerdo que estaba, no se me olvida, estaría por 40 o así y me acuerdo que cogí unas cuantas y desde entonces las mantengo, la verdad. Pero vamos, las mantengo también porque la compañía globalizada y como vamos, como está, me parece bien. Yo personalmente, pues creo que, vamos, que no hay ninguna razón para estar invertido en Acciona. Por lo que yo veo, así cuantitativamente y tal. Es una empresa que no tiene o sea, creo que hay decenas y decenas de empresas en el mundo que me parecen mucho más interesantes para invertir que en Acciona, ¿vale? E incluso en España hay algunas más también que vamos, estando Inditex ahí, o sea, estando Red Eléctrica ahí, estando Viscofan ahí, es decir, Yo para diversificar, ¿para qué le vas a meter Acciona? No lo entiendo. Tiene Bueno, tiene su dividendo, tiene su PER y bueno, joder. hizo su función. Bueno, Puedes pero es que esta diversificar no, con empresas más te voy a rentables, decir tío. una cosa, es que esta no me ha ido nada mal. O sea, otra cosa, o sea, sin más. No, ¿Vale? es total, bueno, pero pero eso no no quiere quiere decir decir nada. nada, pero bueno, si evidentemente si estuviese a PER 30, pues no la tendría. Pero tiene un PER y un dividendo que entra dentro de lo razonable. Y entonces por diversificar, no la tengo en un peso exageradísimo, la tengo en un peso normal bueno, que es lo suficientemente pequeño, por así decir, como para que me dé pereza darle al botón y venderla, que como no me molesta, pues oye, a esos, digamos, a ese PER y a ese dividendo, y porque la compañía la conozco también, por mi actividad la conozco, pues bueno, no me parece mal tenerla. Pero vamos, que igual que digo eso en Acciona, pues Muy digo bien. en Acciona. En Avertis, por ejemplo, pues sí, la tengo ya de otra manera. No, esto porque lo ha comentado José. Si alguien me preguntase por acción, vamos, no me sale decir tengo acción la tengo, pero la tengo muy residual. Muy bien. Ujú. José, ¿tú tienes alguna opinión sobre Acciona? Aparte de tirar la piedra y tal. Bueno, o sea, la verdad es que es de las acciones que nunca me ha llamado demasiado la atención. Sí que es verdad que ponía también Imaidro Investment decía su apuesta por las renovables es positiva e interesante a medio y largo plazo.
Hombre, desde luego, sí que es verdad que opera en algunos nichos de negocio que, bueno, o sea, que son rentables, y sí que es cierto que también, pues yo creo que los entrecanales creo que han hecho un buen trabajo, pero es de las compañías que yo personalmente no compraría. Yo para infraestructuras ya sabes que si tuviera que dar mi favorita, y ahora pues me han hecho una jugada, porque con esto de tener que vender a Estoy Vertis, igual. pues a veremos lo que hago, pero para mí pues sí, pues hablábamos inclusive de quedárnoslas, y a veces decías tú también que habían habido por ahí después yields fantasmas que aparecían después. Pero bueno, mi compañía favorita aquí, el full play con el que estaría más cómodo sería pues con la de Brookfield Infrastructure Partners, que a mí pues francamente es una compañía que me gusta mucho, tiene un mix que me parece más potente todavía que el de estos. Y aquí a mí siempre Acciona la he visto mucho tufillo, FCC, tufillo, oligarquías, historias, y quizás ahora ya no sea lo mismo, ¿no? Quizás ya no sea lo mismo, y tampoco me la he estudiado demasiado, pero si tuviese que elegir, creo que es un sector aquí en España en concreto que durante muchísimos años se ha perpetuado, pero precisamente por eso, ¿no? Por los contratos, un poco, no sé, o sea, no quiero tampoco dar una opinión no fundamentada, y por eso no me extiendo más, pero Hay una cosa que estoy viendo que es curiosa, que estaba intentando, creo que ha sido una gran observación esa que has hecho sobre el tema de que es una empresa de infraestructuras y tal, ¿no? Y entonces en una de las bases de datos estas que tengo yo he mirado a ver en qué sector la encuadra, ¿no? Y me sale como Renewable Utilities, es decir, compañías así de energías renovables y tal, ¿no? Y esto me ha parecido porque justo la tengo debajo de ACS, que ACS está en Construction and Engineering, que es ingeniería y construcción, ¿no? Entonces, no sé, esto es un poco, quizá el problema, bueno, o el problema no es un problema, pero la peculiaridad que pueda tener Acciona es que engloba diversos negocios, ¿no? Que son muy distintos unos de otros, Bueno, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿vosotros creéis que también su principal actividad es esto de las renovables? Hombre, en su página sí que era, por lo menos cuando yo he entrado hace nada, aquí si te pones, ¿vale? Dentro de la propia página, en energía te pone primer operador energético global con actividad exclusiva de energías renovables. Entonces tienen ellos una especie, digamos, pues eso, está dividida entre al 50%, por así decir, el tamaño de la página, entre infraestructuras y energía. Infraestructuras lo dividen en construcción, concesiones, agua, industrial y servicios. Y energía sería esto que he dicho, ¿no? Entonces parece que al menos la compañía sí que se está vendiendo más pues como un operador, digamos, muy enfocado hacia esa parte verde, que de hecho en el propio logo pues es una hoja, ¿no? Yo creo que se han enfocado mucho hacia esto. Habría que mirar mejor los números, ver realmente pues el porcentaje que ocupa cada cosa y tal, para hablar con propiedad. Pero creo que por lo menos a nivel de posicionamiento en la mente de los clientes o de los stakeholders en general, bueno, es yo que si os diría que sí que se han metido mucho en perdón. esa parte. No, digo que si os acordáis, A mí antes de la crisis, perdona, esto que es Acciona es lo que querían ser todas. ACS, no sé si os acordáis que fue una batalla exagerada de este tipo de compañías de infraestructuras a por las eléctricas. Que de ahí surgió todo el tema de E.ON, bueno, la guerra por Endesa, si os acordáis, y totalmente, Con Pizarro, ¿no? efectivamente. Fue aquella de... ¿o no? yo le he tirado así mientras hablábamos también a ver otras comparables por este sector, ¿no? En el mundo con Acciona. Y me salen en países Claro, conocidos así y tal, me sale Enel. pero Enel ahí me sale tienes como otro una tipo. Pero bueno, inversión yo a favor de Acciona bastante tengo que mejor que decir que, Acciona, que vamos. junto con ACS son las que han soportado, digamos, la crisis pues diversificadas y han tirado para adelante, que no han necesitado ningún salvador como pueda ser el tema de FCC con Carlos Slim, bueno, u otras que ni siquiera. Entonces, al final, oye, pues tienes efectivamente tus construcciones, concesiones, agua, que ahí FCC también es muy fuerte, y bueno, pero o SACIR también con la parte de las infraestructuras, pero yo creo que tanto ACS como Acciona yo creo que han sido las dos que han soportado todo con bastante músculo y son las que yo creo que pueden afrontar las cosas
a futuro mucho mejor que el resto, pero bueno, que esto es una intuición pura y dura. Profesionalmente yo cuando trabajé para Acciona, acababa Acciona de comprar Transmediterránea, no sé si os acordáis de los barcos de Transmediterránea, vamos, cómo eran y fijaos si diversificaba el tema. Entonces, bueno, pues por ahí empecé a conocer un poco la compañía, cómo era y la verdad es que me gustaba la filosofía y bueno, y estuve mirando los números y por eso entré, me acuerdo que entré porque un poco los Bestinver en su día pues dio media entrada con el comentario y ahí está. Pero vamos, fuera de eso no tengo mayor opinión. Rubén, ¿quieres añadir alguna cosa de Acciona? Sí, bueno, no, que este tipo de conglomerados es uno de los aspectos más difíciles para un quant, porque te tienes que meter en suma de las partes y todo eso, y es muy difícil con los datos que tienes poder, o sea, hay que masajear un poco de todo eso, y nada, y yo me estaba acordando de Bestinver cuando has dado las cifras, que son, he visto, o sea, lo que suele ser las claves de un buen negocio, altos márgenes de vida, entiendo que bajas necesidades de reinversión porque no hay nada, riesgo de impago nulo porque el cliente es el que te lo da y el moat es la confianza. Lo único que, claro, a mí se me hace un poco raro viendo un poco lo que pasó, o sea, siendo una gestora value principalmente, entiendo, pues lo que pasó con Parames y todo aquello sobre la cantidad de activos bajo gestión, que claro, los entrecanales tirarán para incrementar cuanto más grande sea, mejor, porque es un negocio que es muy rentable y claro, eso va en contra del que esté a los mandos de Bestinver, porque cuanto mayores activos bajo gestión, más difícil es la labor de poder gestionar y generar alfa. Pues la verdad es que sí. Si os parece, llevamos 1 hora 45. La verdad que ha avanzado un montón el podcast y yo creo que yo personalmente me he quedado con muchas ganas de hacer muchas más preguntas y continuar. Y bueno, yo creo que eso tiene que ser el compromiso de que Rubén vuelva otra vez a estar con nosotros, porque hemos pasado un rato, al menos hablo por mí, súper agradable. Y bueno, si te lo has pasado bien, sí que sería un placer que volvieras otra vez aquí a compartir con nosotros. Nuevo, sí. Y si os parece... Sí, yo me lo he pasado fenomenal. Si he visto ahora mismo que llevamos el tiempo que llevamos y digo, madre mía, digo, pues sí parece que... Igual que cuando dábamos cursos SAP, Rubén. Se me pasa el tiempo volando. Se te pasa el curso volando con SAP, vamos, es igual. Exactamente lo mismo. Sí, sí. Mi señora también lo ha visto y ha asomado la cabeza por la puerta y me temo que esa también es una razón para acabar aquí, si no os parece mal. Los podcasts tienen un problema y es que el tiempo pasa muy rápido para nosotros y muy lento para nuestras mujeres, entonces siempre acaban en trifulcas. Entonces yo creo que ya por... Voy a ponerle un documental sobre Einstein y la relatividad, que seguro que eso Einstein X. Bueno, se lo explica, si os parece bien, lo dejamos por aquí para que no tengamos que pagar abogados maritales y demás, y seguimos en el siguiente, ¿vale? Muy bien, gente. Venga. Muchas gracias, Rubén. Venga, muchas gracias, Rubén. Estás hecho un campeón. Contraten a Rubén, no sean estúpidos ya, hombre. Que Rubén es de bueno, yo pondría mi este pasta con él con los ojos cerrados. Yo ya lo estoy probando. Venga, pues un abrazote. a todos. Hasta luego. Venga, hasta luego.